por hoy hay muchas personas que están ocupadas en sobrevivir. Hay muchas personas que día tras día dedican el 100% de sus fuerzas, el 100% de sus recursos, el 100% de lo que son para sobrevivir. Y esta vida y la forma en que está diseñado todo el sistema, la forma en que está el mundo constituido, hace que nosotros poco a poco quitemos la mirada de las cosas que son importantes para ponerlas en las cosas que son urgentes. Entonces, a veces las situaciones del día a día, que se partió una llave, que no pagué un recibo, que se me quebró el celular, que algo que no esperaba en los negocios sucedió, que algo en la familia no andaba como uno esperaba, hace que uno poco a poco se ocupe más en sobrevivir que realmente en vivir. Y es muy difícil poder pasar de un estado de necesidad, de un estado de dificultad, a un estado de descanso en Cristo, a un estado de paz, a un estado de gloria. Y por eso es tan importante la fe, por eso es tan necesario la palabra de Dios, porque usted en cualquier otro lugar va a encontrar muchas más palabras y muchos más mensajes acerca de lo urgente, del ya, de la hora, de las cosas de esta vida. Pero en la medida en que usted y yo diligentemente nos acercamos a la palabra de Dios, somos enseñados. Somos enseñados por Dios directamente y nuestro corazón pasa de un estado natural, de preocupaciones naturales, por la fe a un estado sobrenatural, a un estado en el que nosotros podemos ver, podemos creer, podemos amar y anhelar lo trascendental. Cuando una persona se ocupa demasiado en sobrevivir, se vuelve vulnerable al poder del dinero. Se vuelve vulnerable al poder de las apariencias. Porque en esta vida, muchas personas cuando se casan, cuando tienen hijos, cuando quieren estar en una empresa o cuando quieren viajar o estudiar, desafortunadamente llegan a una conclusión que el mundo enseña, y es: todo es plata. ¿Sí o no? Vámonos de vacaciones. Todo es plata. Mi amor, no, es que yo quería comprarte una casa, un carro, pero es que todo está muy caro. La inflación y Ecopetrol y una cantidad de situaciones en esta vida hacen que nosotros, una vez más, queremos acceder a lo perfecto en Cristo, queremos por el Espíritu mirar hacia arriba, levantar nuestros ojos al cielo, pero inmediatamente es como cuando una mamá tiene visita. Le llegó la visita y quieren hablar de cualquier cosa. ¿Y qué es lo primero que hace el niño, que hace la niña? Mamá, que es que yo no sé qué, papá, que... Y le empieza a jalar el vestido, la camisa, el pantalón y empieza a llamar la atención. De una manera muy similar, cuando nosotros queremos conectarnos con el Padre, las cosas de esta vida, digamos, nos traen a ocuparnos únicamente en sobrevivir. Pero hay un pasaje en Lucas donde muestra una escena muy curiosa en la Biblia. Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Entonces encontramos en esta historia bíblica un hombre ocupado en sobrevivir,
ocupado en las cosas de este mundo, ensimismado, porque el mundo le enseñó que esa era la manera de vivir. Por eso, hoy por hoy también encontramos que hay muchos incrédulos y distraídos. Muchas personas están en este momento pensando en cualquier otra cosa, ocupados en sobrevivir, incrédulos, distraídos, pensando que la vida consiste en, digamos, en una vida de tener todo lo que uno anhela y lo que uno desea. Y es bueno luchar, es bueno ser emprendedor. Miren el caso de este hombre. Dice que tenía unos graneros y dijo, los voy a hacer, los voy a derribar y hago unos graneros más grandes. Y entonces, más grandes para acumular más trigo, y eso significa pues también más riquezas. Y es bueno tener visión, pero es malo cuando la visión te llega solo hasta las cosas de esta vida. Cuando tu visión va hacia adelante y tú sabes que Dios te va a respaldar en tus negocios, que el Señor te va a abrir puertas, es bueno. Yo creo que los más bendecidos, los más solventes, tienen que ser los hijos de Dios, porque son sabios para administrar. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero es superior a esa visión de las cosas, de los negocios, de la familia. Es superior la visión de la eternidad, la visión del reino de los cielos. Pero hoy por hoy muchas personas son incrédulas. No pueden ver más allá de su último suspiro. Hay muchas personas distraídas que tienen una cantidad de entretenimiento en su vida. Se saben absolutamente todo lo que pasa en la farándula, todo lo que pasa en el fútbol, todo lo que pasa en las novelas, que Shakira se separó de Piqué y que fue con una sueca, una mona, y saben que Messi cumplió 30 y pico de años en estos días y que se ha ganado 7 balones de oro. Saben una cantidad de cosas y muchos por allá, sí, casi que dicen amén, porque se las saben todas, ¿sí? Pero a veces estamos tan sumergidos en nosotros mismos, tan distraídos por esta cultura en la que estamos hoy del entretenimiento, que desarrollamos desafortunadamente una filosofía de vida que es muy corta de vista. El apóstol Pablo, junto con Isaías, la describieron, y vamos a verlo en 1 Corintios 15:32. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces él está explicando en qué consiste la resurrección, pero dice que hay personas que no creen que van a resucitar. Hay personas que fueron enseñadas por el mundo que uno es polvo y hasta ahí se quedó, ¿cierto? Y hay gente que piensa eso. Sería muy triste que los cristianos vivieran de esa manera. Pero dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque igual mañana nos vamos a morir. ¿Se acuerdan aquel adorador, aquel filósofo, el maestro Diomedes Díaz? ¿Se acuerdan de ese profeta que él decía, por eso la plata que cae en mis manos? Tranquilo, es que yo veo que ya están moviendo como los hombros. Solo estoy trayendo esa filosofía de vida de muchas personas que piensan, mire, la vida es para gozarla. La vida es un respiro, un suspiro que se va rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Comamos y bebamos, porque igual nos vamos a morir. Entonces son personas tan distraídas que no pueden vivir con propósito. No conocen el gozo, la delicia de tener un propósito de vida, de escuchar a Dios, de conocer y caminar por la fe de la mano del Señor. Entonces, vivir una vida con propósito significa encontrar una causa digna de vivir. Por ejemplo, cuando una persona encuentra un propósito, se esfuerza y se desgasta lo necesario. Por ejemplo, usted dice, yo quiero estudiar. Y yo quiero graduarme. Y yo quiero tener en mis manos ese papel y decir, gracias porque lo logré. Y eso es bueno.
Eso es importante. Es bueno encontrar algo digno de qué vivir. Yo quiero ser un profesional, quiero darle a mis padres gracias, quiero honrar a mis padres terminando mi carrera, quiero encontrar una manera de darle a mi esposa una vida digna, y eso es bueno y eso es importante, pero mucho más cuando nosotros podemos hacerlo en Cristo, porque trasciende lo que vemos, lo que entendemos. Porque ese tipo de cosas como tener hijos, salir adelante, son causas dignas para vivir. Pero es superior a todas las cosas cuando incluso podemos encontrar una causa digna para morir. Cuando una persona tiene la fortuna, la bendición de encontrar algo por lo que gastar su vida, es una persona que vive con propósito. Ahora, afortunadamente hay muchas personas que se equivocan en la escogencia de ese propósito. Algunas personas están dispuestas a dar su vida tomando las armas, están dispuestas a hacer una cantidad de locuras por causa de un propósito malentendido. Pero cuando usted encuentra en Cristo una causa digna, no solo para vivir todos los días de su vida, así se burlen de usted, así le rechacen, así sea más difícil caminar por un camino estrecho y entrar por una puerta angosta, aún así usted sabe lo que hay detrás. Esa vida eterna que Dios prometió, ese gozo, ese propósito. Si usted ha encontrado y ha podido encontrar, junto con todos los cristianos, que hemos dicho, mi vida es para Jesús, pero aún mi muerte, lo que soy, lo que tengo, todo lo que hace parte de mi vida, primero sé que me lo dio Él, porque yo creo lo que dice la palabra, y está escrito, todo es por Él y para Él. ¿Hay alguno aquí que sepa que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios? ¿O hay alguna cosa que usted se ha ganado? ¿O quién le dio el aire y las fuerzas? ¿Quién le dio una mente y un corazón? Las manos, los pies. Bueno, todo proviene del Señor. Y entender eso nos hace más humildes. Pero también nos perfila en algo que es perfecto, que es una vida con propósito. El apóstol Pablo por allá en una parte de la escritura dijo, mire, todo lo que yo he hecho en mi vida, todo lo que yo alcancé, todo lo que yo hice, dice, lo tengo como si fuera basura. Dice la Biblia que para él todos sus logros eran como basura, y dice que se deshizo de los logros de su vida con tal de alcanzar el conocimiento de quién es Dios. Y mire lo interesante de otra conversación que sucedió en las Escrituras, en la que Jesús es la única vez que alguien, estando bien, se fue mal. Este fue el primer pasaje de la Biblia que a mí me sacudió el mundo, porque yo veía que todos iban a Jesús con problemas y se iban con soluciones. El que estaba ciego venía o lo traían a Jesús y se iba viendo. El paralítico no se podía ni mover, ¿y cómo salió? Llevando su propio lecho y andando. Pero dice que al salir Jesús para seguir su camino, Marcos 10 del 17 al 22, dice que vino uno corriendo. Mire lo bonito de esa ilustración. O sea, una persona con ansiedad de Dios, buscando a Jesús. Y dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esas solas frases nos hablan del carácter de esa persona. Inteligente porque hizo la pregunta correcta. Diligente porque no tuvo ningún temor, de carácter porque fue hasta Jesús, pero también de respeto, ¿no? De reverencia, o sea, una persona con un grado de humildad, o sea, una persona muy completa, digamos, ¿cierto? Y le dice, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes
No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la palabra de Dios nos revela que, entre otras cosas, era un buen muchacho. Era una persona muy ejemplar, muy completa, y que además desde muy jovencito fue como muy íntegro, ¿no? Pero mire lo tremendo del discipulado. Mire lo tremendo de entregarnos a Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué hermoso, ¿no? Le amó. Porque no es lo mismo ser un fariseo santurrón que se cree bueno, que el Señor dice que a ellos los veía como de lejos, que realmente ser una persona íntegra. Y Jesús lo amó por esa integridad, o por esa casi integridad. Porque mire lo que sucedió. Yo creo que esa conversación debió haber terminado ahí. Yo hubiera dicho: no, Señor, hasta ahí la historia está súper bonita, ¿cierto? Qué historia tan bonita, ya, chao. Yo me hubiera ido, fuera ese muchacho, me hubiera ido corriendo. Pero le dice el Señor: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dámelo a mí. No, porque hay sinvergüenzas que enseñan así, ¿no? Pero dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro ¿en dónde? O sea, miren el discipulado. Te trae de los tesoros en esta vida, de los títulos, de las posiciones y de las posesiones, a títulos y riquezas en el cielo. Eso se llama trascendencia. Eso se llama vida eterna. Eso se llama promesas de Dios. Pero le dijo: ve, anda, vende todo, déselo a los pobres, quítese tanto peso y usted va a hacer tesoros por la fe en el cielo. Y dice: y ahí sí, ven, sígueme tomando tu cruz. Uy, ahí el Señor se la mandó al ángulo. Pero él, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. No, eso Dios es solo para los pobres. Entonces le arrancamos esta hoja a la Biblia. Porque aunque sí era rico, realmente era pobre. Porque le pesó más la riqueza de este mundo que el tesoro en los cielos. ¿Saben por qué? Porque para eso se necesita fe. Teniendo al autor de las cosas, teniendo a la vida eterna delante suyo, dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque había sido discipulado por el mundo. Porque había sido enseñado por el mundo. Pero ustedes y yo tenemos un llamado superior. Ustedes y yo, en estos 10, 20, 40, 70 años, o lo que sea que reste, así sean días o sean minutos, ustedes y yo, en una ciudad pequeña, hermosa, en un rinconcito de un país pequeñito, olvidado del mundo, en medio de montañas, aún hasta aquí, hasta nosotros, llegó un llamado superior. Y es el llamado a ser ricos para con Dios. Es el llamado de no salir afligido por lo que dijo Jesús, sino de dejar todo atrás con tal de agradar al Señor, con tal de conocer al Señor, con tal de vivir para Dios. Porque nada es más grande que el Evangelio. No existe. No hay ningún proyecto, ninguna empresa, ninguna visión más amplia y más grande
que el llamado del evangelio, que las buenas noticias de salvación. No hay nada superior al evangelio de la gracia de Dios, que consiste en entender que Dios ama al mundo y que ha extendido la mano. Por eso, ¿sabe qué le estaba ofreciendo Jesús a este muchacho? Al joven que conocemos en la historia como el joven rico. Le estaba proponiendo tener esos tesoros en el cielo, ser rico en el cielo, siguiendo a Jesús. ¿En qué? En un mensaje. No hay nada más importante, nada más glorioso, nada más grande que el mensaje que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y ojalá usted lo conozca, ojalá usted lo haya creído, ojalá usted lo haya recibido y ojalá usted lo haya predicado en las esquinas, en las casas, donde sea que se encuentre. Pero básicamente podemos resumir el evangelio así. El evangelio es un mensaje sobre una persona. Es un mensaje que viene desde el cielo, que nos dio un Dios invisible. Y es un mensaje que Él envió a un mundo caído, a un mundo que no recibió a Dios. Mire, la gente dice, ¿por qué Dios no vino? ¿Por qué Dios no viene? Y entonces Jesús vino. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Sí ven lo interesante de la condición humana? Ay, Dios debería venir a hacer justicia en mi casa. Listo, amén. Empecemos por ti, vamos a empezar. Sentémonos aquí los dos. Y no, Señor, más bien, démonos pasito. Pero nosotros, al recibir ese mensaje, aunque este mundo haya sido caído por la fe, nosotros sabemos que el mundo se opuso al mensaje y a pesar de eso permanecemos. Pero mis hermanos, quiero hablarles del otro discipulado. El otro discipulado. Vamos a hablar primero de qué es el discipulado. Ya lo vimos un poco con el joven rico. Hemos tocado un poco sobre ese tema. Y es que el discipulado es recibir ese evangelio. Es que mi mente, que mi corazón, que mi espíritu se llene de las palabras de Jesús. Por eso uno de los lemas de nuestra iglesia es llevando las palabras de Jesús a todo el mundo. El evangelio no es algo que nosotros nos inventamos. El mensaje de Cristo no es algo que se nos ocurrió que sería buena idea hacer. La iglesia no es una microempresa donde el pastor mira a ver hasta dónde prospera, ganando almas y trayendo diezmos. Nunca el proyecto de Dios ha tenido que ver con los muros y con las paredes, pero sí tiene que ver con piedras vivas, con hombres y mujeres que aceptamos el mensaje, que recibimos esa salvación y que no volvemos atrás. Y nos convertimos en hijos de Dios, en discípulos, que vamos donde el Señor nos envíe, que volvemos cuando el Señor nos llame y que en todo tiempo estamos dispuestos para compartir ese mensaje. Mensaje de amor, mensaje de salvación, mensaje de gracia, un mensaje de que Dios no está muerto, pero aún más está demasiado vivo para los incrédulos que no lo ven. Pero hay otro discipulado, hay otras enseñanzas que a nosotros nos rodean. Hay muchas enseñanzas encontradas, tanto así que a veces encontrar la verdad en esta época de fake news, de noticias falsas, de redes sociales, encontrar la verdad es muy difícil, ¿no? ¿Qué será cierto? ¿Qué será mentira? ¿Quién político engañó a quién? ¿Cuál es la noticia verdadera? ¿La que dice que la anterior era falsa? Y sucede que a veces la verdad es como una aguja dentro de un pajar, ¿cierto? Entonces se entremezclan una cantidad de enseñanzas, una cantidad de cosas, y personas que genuinamente estaban buscando a Dios son confundidas por internet, una cantidad de mensajes, unos contrapuestos, otros yuxtapuestos, otros totalmente contrarios a lo que enseña la palabra. Pero en ese ir y venir
de verdades y de mentiras que se agolpan en medio de la televisión y del internet. ¿Qué tal opinó? A mí me parece que el aborto es esto, y otra persona dijo que el aborto es esto, la eutanasia sí, la eutanasia no, y una persona dijo que sí y otro dijo que no. Y eso produce una fatiga en el corazón. Los expertos, los filósofos, lo llaman como la posverdad, que es el momento en el que llega un cansancio en la mente, en el corazón, que mucha gente dice, eso para mí, todo eso es carreta. Para mí eso no tiene fundamento. Pero esas conclusiones llegan cuando no escuchamos al Señor, cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo y cuando lo que escuchamos es la carne. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 5. Lo resume de una manera muy clara, ¿no? Muy precisa. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Entonces, hay un discipulado que es el de la carne. Hay un discipulado que es el del mundo. Muchas enseñanzas. Y por eso el trabajo de ser pastor tiene un grado de complejidad en la medida de que la persona que escucha nuestra voz también escucha otras voces. Entonces usted aquí recibe una enseñanza, supongamos, como lo hemos hecho, sobre el matrimonio, digamos. Vamos a estudiar la palabra sobre el matrimonio. Y la Escritura enseña y vamos a hablar de qué es el divorcio. Vamos a hablar de todo. Y hay muchas enseñanzas muy precisas en la palabra. Pero usted sale de aquí. Y usted en la televisión, en las películas, en la vida diaria, encuentra una cantidad, una marea completa, torbellinos de opiniones y de información. Por eso, mis hermanos, es muy necesario saber qué dijo Dios al respecto. Por eso es tan glorioso también enseñar la palabra de Dios, porque ¿sabe qué descubrimos? Que aunque estas reuniones duren 1 hora, que aunque la enseñanza dure 40 minutos, que aunque nosotros una vez a la semana nos reunamos, aunque usted se siente en su casa, en su habitación, a estudiar la palabra de Dios 5 o 10 minutos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces usted puede escuchar muchas enseñanzas, puede escuchar muchas voces, y si usted no es discipulado por el mundo, si usted no es discipulado por la carne, usted va a encontrar la aguja en medio del pajar. Hay una película, ¿sí?, que ustedes han escuchado o han visto, la película de Los Vengadores. Hay una escena que le dicen a Tony Stark, le dicen, ¿cómo encontrarías una aguja en un pajar? Y él dice, obviamente, es lógico, con un imán, ¿sí? Entonces, la fe es ese imán. Cuando tú amas a Dios, cuando genuinamente te quieres encontrar con Él, por la fe atraigo las respuestas, atraigo la verdad de Cristo a mi corazón. Pero no cuando soy discipulado por el mundo, no cuando le presto más atención a la música que me paso escuchando. Porque, mis hermanos, vamos a hablar las cosas con franqueza. Y es que hay muchas personas que repiten y repiten y repiten y repiten canciones que le están destruyendo la vida. Y hay discipulados que son cancerígenos. El discipulado del mundo, sumergidos en los videojuegos, en las películas, para no ir tan lejos, una serie que fue muy famosa hace poco, esa cosa inmunda del juego del calamar, ¿sí? Y esa vaina glorificando la violencia, glorificando el genocidio, y la gente contenta y feliz y pagando por eso. Y ahora van a sacar la segunda parte, y ahí más de uno con el morbo despierto por la sangre ahí metidos. Porque el mundo está discipulando al mundo. Porque la carne discipula a la carne. Primera de Timoteo 4:1 hace una advertencia
en la que usted y yo debemos estar muy atentos. Primera de Timoteo 4:1 habla de algo que dijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, usted entra a la universidad, usted entra al colegio, usted tiene sus amigos, su entorno social, y si usted encuentra la verdad de Dios en su palabra, usted va a descubrir que tantas cosas que le han rodeado solo lo han adormecido, lo han distraído. Pero la advertencia que hace aquí el Señor, ¿cuál es? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué? Apostatarán. Pastor, ¿y esa palabra apostatar qué significa? Bueno, qué pregunta interesante. La respuesta es muy sencilla. Cuando usted se encuentre la palabra apostasía o apóstatas o apostatarán, usted entienda, recuerde que esa es la misma palabra que se utilizó para divorcio, para repudio. Dice, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿le es lícito al hombre dejar a su mujer? ¿Repudiar a su mujer por cualquier motivo? Cuando utilizaron esa palabra, es la palabra apóstata o apostasía. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esta advertencia? Que algunos se van a divorciar de la fe. Se van a separar de la fe. ¿Para qué pedir milagros si ya tengo plata? ¿Para qué pedir respuestas si tengo salud? ¿Para qué dejarme guiar por Dios si tengo mi futuro asegurado? Alma, reposa, descansa porque muchos bienes tienes. Necio, le dijo el Señor a alguien que piensa así. De donde concluimos que hay genios que pueden ser necios. Gente muy brillante en los negocios, pero miserable para con Dios. Pero en Cristo, nosotros no escuchamos a espíritus engañadores ni a doctrinas de demonios. No nos dejamos disipular por el mundo. Mi modelo de vida no puede ser Shakira, no puede ser Messi. Oh, yo quiero ser un cristiano, Ronaldo. Entonces se peina igual y tiene los mismos sueños y aspiraciones. Y está bien tener referentes. Está bien jugar fútbol, no es que eso es del diablo, de ninguna manera. Pero nunca, mis hermanos, jamás separarnos de la fe. Usted se disipula por la música de este mundo, usted va a empezar a vivir para la carne, para las cosas de esta vida. Hay una regla general. Y es una advertencia que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Mire lo interesante. Ojo con esto. Nosotros somos ¿de quién? ¿Hay alguien aquí del diablo? Levante su mano para saber cómo señal. ¿Estás levantando la mano, Pipe, o estás rascándote? Bueno, nosotros somos, amén, somos de Dios. Pero dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren, donde sea que usted vaya en el mundo va a encontrar colombianos. Yo me acuerdo cuando estaba subiendo ahí en el ascensor de la Torre Eiffel y yo todo contento ahí tomando videos y tomando fotos, más contento pues allí, cuando yo escuché por allá la voz de alguien. Hombre, ¿qué te pasa a ti? Que esto está muy bonito y que, uy, mira, no sé qué, ese río Sena, uy, eso parece ahí el Magdalena y que no sé. Y yo, de una vez, y los otros, oh, je ne sais pas le français, oh, de l'amour, ¿sí? Entonces yo, en medio de tantas voces, pude distinguir estas de las mías. Y me la acerqué.
Oye, ¿qué te pasa a ti? No, ¿qué te pasa a ti, mi niño? ¿Que tú de dónde vienes? Y no, no, yo soy de Barranquilla. Y que curramba, y mira que esto no se ve por ahí. Y entonces, ay, ¿qué tal? Tomame vos la foto. Ah, bueno, que yo, ¿de dónde viene usted? No, yo vengo de Colombia. Y entonces, uno en medio de tantas voces reconoce quiénes son de los suyos. Y un versículo como estos nos ayuda a ver quién está de parte de la luz, quién es discipulado por Cristo y quién es discipulado por el mundo. ¿Saben por qué? Porque las voces se parecen. Si alguien está destinado para salvación, para ser de Cristo, lo escucha usted. Amén. Es la autoridad que Dios le dio. Si usted habla de Jesús en su casa, en su familia, y alguien tiene un eco, tiene una resonancia en sus palabras, sepa usted que Dios tiene un trato con esa persona. Por eso siempre que yo evangelizo a alguien, yo empleo una frase que es completamente cierta por lo que he aprendido en el Señor. Yo siempre, casi siempre, si no lo olvido, yo le digo a las personas que me escuchan por primera vez: yo sé que Dios tiene una historia contigo. Yo sé que Dios ha hablado contigo. Yo sé que Dios te está tratando. Hace mucho tiempo, antes de que llegaras aquí, antes de que Dios nos pusiera juntos, yo sé que el que preparó esta cita fue el Espíritu Santo. Porque Dios te trajo a que escuches palabras de vida eterna. Porque Jesús es nuestra vida. Pero si alguien ha sido discipulado por el mundo y tiene su corazón endurecido, no te va a escuchar. No nos va a escuchar. Dice Lucas capítulo 6, verso 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, este pasaje lo que dice es que nosotros debemos prepararnos para que, siendo como Jesús, podamos desarrollar mucho mejor nuestra vida en Cristo. Nosotros, ¿cómo discipulamos a las personas? Siempre que alguien anhela crecer, prepararse mejor, nos ponemos citas. Y me dice pastor, o le dicen a mi esposa, o le dicen al equipo pastoral, le dicen: mire, yo quiero más, yo quiero crecer. Ya he sido demasiado discipulado por el mundo. Yo fui discípula de Karol G. Yo fui discípulo de, ¿cómo llamaste otro sinvergüenza? ¿Cómo llama el otro cantante sinvergüenza? Ay, yo es para saber si se lo sabe, ¿no? Pues yo sé que usted sabe varias canciones. De Bad Bunny es su maestro, ¿cierto? Pero cuando una persona se quiere discipular, nosotros nos sentamos horas enteras. Esta semana me vi con una persona que no pudo venir hoy, pero me dijo: pastor, no quiero pasar esta semana. Viene los miércoles, viene los domingos, viene los miércoles, viene los domingos. Y aún así, aunque trabaja con la alcaldía y tiene otros 2 trabajos y tiene una orquesta musical, aún así dice: pastor, veámonos en la tarde, y nos sentamos y charlamos 1 hora. Con el cuadernito del discipulado, mi hermano, mire, porque es una persona que tiene sed de más. Y yo aprovecho para decirles: si alguno de ustedes anhela ser discipulado, estoy para servirle. Mi esposa Lucrecia y los líderes de la iglesia estamos para servirle. Pero pastor, yo me he visto el discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, luego vino otro pastor y me enseñó. Bueno, la mejor manera de repasarlo es enseñarlo. Ya es tiempo de que tú también discipules a otros. Pero quiero terminar con esto y concluir que ese mensaje del que hablamos significa que todo tiene que ver con Jesús. Todo es sobre Jesús. El orar, el congregarnos, el adorar, el servir a otros, todo es sobre Jesús. El discipulado correcto tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con saber de Jesús. Usted tiene sed, tiene hambre, bueno, enséñeme más, quiero saber. Entonces usted va a la Biblia,
usted repasa las escrituras y usted pasa a otro nivel, que ya no es solo saber, sino es recibir de Jesús. Hay muchas personas que en medio de su vida de fe reciben sanidades, reciben respuestas, tienen milagros. Solo como evidencia, ¿hay aquí que alguna vez haya recibido algo de parte del Señor Jesucristo? ¿Alguien aquí ha recibido una respuesta del Señor? Entonces, ¿Dios está obrando, sí o no? Hay que recibir de Jesús, pero también hay que ser de Jesús. Hay un momento, tiene que llegar un momento radical en la vida de cada cristiano o de cada persona que empezó a escuchar el mensaje, y es el momento de la entrega. Cuando usted se puede entregar a Dios, usted sabe que todo lo que es, le pertenece, le sirve y hace parte de todo lo bueno que hay en Cristo. ¿Hay alguien aquí que quiera ser de Jesús? A propósito, mi correo es andresitoesdecristo@hotmail.com. Ya tengo mis años, todavía @hotmail, ¿sí? Ahí si usted quiere que lo disipule, escríbame ahí el correo, ¿sí? Pero ser de Jesús tiene que ver con que Él ya se entregó. Jesús ya se entregó, pero ahora yo respondo y yo le digo, Señor, yo soy tuyo. Amén. Entonces, pensar en Jesús, que mis opiniones sean llenas de Cristo, todo lo que soy, toda mi manera de entender el mundo esté atravesada por mis pensamientos de Jesús, pero también hablar de Jesús, llevar a Cristo, llevar sus palabras a otras personas y también amar a Jesús. Ver que en esa cruz Él llamó a mi atención. Él, pudiendo bajarse, se quedó allí porque me ama tanto que quería que su sangre me salvara, que quería que su sangre me limpiara. El amor a Jesús se vuelve algo natural cuando uno ve a la cruz, pero hay algo superior a todo esto que hemos hablado, y es empezar a pensar como Jesús. No es solamente pensar en Él. Miren lo tremendo. Dice que para pensar en Jesús debemos saber lo que ya tenemos. Dice 1 Corintios 2:16. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía que por la fe usted puede empezar a pensar como Jesús? Que sus pensamientos siempre tienden a obedecer al Padre. Que sus pensamientos siempre tienden a exaltar al Señor. Y pensar como Jesús le sucede a cualquier persona que tenga el Espíritu Santo, que tenga la mente de Cristo y que se ha discipulado en la palabra de Dios. Pero también dice que hay que ser como Jesús. Ser como Jesús. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, ¿sí? Sacúdela un poquito y dígale, ya casi terminamos. No mentira, dígale, estás llamado a ser como Jesús. Dígaselo. Estás llamado a ser como Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en último lugar, lo más sublime en el discipulado, lo más glorioso que la Biblia nos narra que puede suceder en su vida, si usted aprende de Jesús, es amar como Dios ama. En vez de juzgar a los otros, en vez de volverse la persona harta que siempre pone problemas, el cristiano está llamado a ser la persona que trae amor, que trae soluciones, que trae reconciliación al hogar. Esa es la persona de fe. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él
puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por Dios. ¿Por quién? ¿Usted sabía que amar como Jesús es entregarnos por causa de nuestros hermanos? De nada le sirve a una persona saberse todos los versículos si le cuesta servirle a su hermano. Lo dijo el apóstol Pablo también en 1 Corintios 13, cuando dice, si tengo todo el conocimiento pero no tengo amor, de nada me sirve. Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú no te disipulas, quedas expuesto. Si tú no te disipulas, quedas expuesta a todas las enseñanzas de este mundo. Recibe enseñanza de las Escrituras, estudia la palabra, escudriñala, ten comunión con Dios y entonces vas a rechazar el discipulado de este mundo y vas a poder vivir para Jesús, porque todo se trata de Jesús. Amén. Ven a la iglesia, sé la iglesia. Te invito para que este y todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, nos acompañes en un tiempo especial junto a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, somos familia. Nos llamó el Señor a vivir y a estar juntos. Somos iglesia, somos su cuerpo y vivimos para Él. Por eso somos la gran comisión. Dios te bendiga, te esperamos.